Hola, en este video vamos a hablar sobre la clasificación de la literatura química, tema que se ubica en la unidad 1, Introducción del curso de literatura química y sistematización. El contenido es la clasificación de la literatura química en una de las 8 categorías que se observan en la diapositiva. En general, la mayoría de la literatura química puede ser dividida en 8 categorías principales: revistas de investigación primaria, reviews seriales, fuentes de resúmenes e índices, handbooks y diccionarios, referencias generales multivolumen, trabajos de referencia sobre procedimientos científicos y técnicas, fuentes de datos espectroscópicos y libros de textos avanzados y monografía. Vamos a ver cada uno de ellos. Las revistas de investigación primaria. Como su nombre lo indica, este tipo de publicaciones incluyen información de tipo primario, o sea, información que se ha obtenido como un resultado original de un proceso de investigación, sin previamente haber sido publicado en otra fuente ni tampoco haber sido analizado. Dentro de una revista, esta información puede ser publicada de diferentes formas. Por ejemplo, uno de los más utilizados son los artículos de investigación o research articles. Estas son presentaciones completas que presentan la información que se ha obtenido como resultado de un proceso de investigación en el cual se incluye parte de la parte experimental, conclusiones y detalles metodológicos. Las comunicaciones cortas, short communication, este es otro tipo de forma en la que la información aparece en las revistas, los cuales son artículos cortos en los cuales se reportan con frecuencia algunos detalles de tipo experimental, pero que se limitan a discutir un solo tema o descubrimientos relacionados con un tema muy específico. Otro tipo importante de publicación son las cartas al editor o letters to the editor. Estas son cartas que son enviadas por un investigador al editor de una revista en el cual se discute un tema de interés para los lectores de la misma. Generalmente estas cartas tienen como objetivo ser publicadas. Aquí tenemos algunos ejemplos de revistas en diferentes áreas de la química. En el primer caso, esta es una revista Advanced Synthesis and Catalysis. Es una revista en la cual se enfoca en la parte inorgánica de catálisis y en la parte sintética con una perspectiva académica industrial. Es una revista alemana que inicia en 1864 hasta la fecha y que tiene o que pertenece a Wiley. En el segundo caso tenemos a Gewandte Chemie International Edition in English. Esta es una revista alemana que inicia en 1962, tiene dos versiones, la versión original en alemán y una versión en inglés. Aquí se discuten diferentes temáticas en todas las áreas de la química, también pertenece a Wiley. El tercer caso, una revista de orgánica, se llama Journal of Organic Chemistry, conocida como YOCO. Esta es una de las revistas más importantes en el área de la química orgánica, en la cual se publican gran cantidad de trabajos relacionados con esta área. Esta revista pertenece a la American Chemical Society, conocida como ACS. El segundo tipo de publicación son los reviews seriales. Este tipo de publicaciones incluyen artículos de tipo review, que son artículos de revisión escritos por expertos, generalmente por solicitud del editor de la revista. Generalmente se publican en forma de revista o de libros periódicos, generalmente con una periodicidad semestral o anual. Es importante tener claro que los reviews no presentan información como resultado de una nueva investigación. El autor lo que hace es llevar a cabo un proceso de búsqueda bibliográfica sobre un tema en fuentes primarias y con base en esa información procesa y analiza de forma que genera un artículo de revisión. Por tanto, este tipo de publicación corresponde a una fuente de información secundaria. Un buen ejemplo de esta publicación es el Chemical Reviews. El tercer tipo es las fuentes de indexación y resúmenes. Aquí básicamente
Este tipo de publicaciones proporcionan información sistemática de la literatura dentro de un área determinada, generalmente mostrando solamente la información correspondiente a la ficha bibliográfica, o sea, toda la información bibliográfica necesaria para ubicar el artículo, y generalmente permite el acceso directo al documento que nosotros necesitamos. Usualmente dentro de este tipo de publicaciones se puede encontrar únicamente el abstract del trabajo. Estas fichas bibliográficas abarcan una gran variedad de publicaciones que nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, artículos, patentes, libros, conferencias, documentos, informes y otro tipo de publicaciones. El libro más representativo en esta categoría, sin lugar a dudas, es el Chemical Abstract. Generalmente se conoce como la llave de la literatura química mundial. Aquí se incluye una cantidad inmensa de compuestos que han sido descubiertos, y este libro ha sido publicado desde inicios del siglo pasado. Actualmente, la información que aparece en el Chemical Abstract es muy útil para todos los investigadores. La cuarta categoría es el de los handbooks y diccionarios. Es importante entender que un diccionario, un handbook, básicamente es cualquier libro que proporcione información como hechos sobre un tema en particular, orientación en algún arte u ocupación, instrucciones para operar una máquina o información para turistas. En el caso de los libros de química, básicamente van a ser libros en los cuales se recopila una gran cantidad de información específica. Eso significa que nosotros solo vamos a encontrar datos y más datos relacionados con diferentes procedimientos, diferentes sustancias químicas. En términos generales, este tipo de manuales o handbook pueden tratar cualquier tema. En el caso de la química se centra particularmente para propiedades de compuestos, características e información muy específica, en los cuales también puede aparecer ese tipo de compendio trabajando en áreas particulares. Están diseñados con el fin de que puedan ser consultados fácilmente y proporcionar respuestas rápidas en un área determinada, por ejemplo, propiedades físicas de los compuestos. Un par de ejemplos de este tipo de publicaciones es el Aldrich Handbook of Fine Chemicals y el CRC Handbook of Chemistry and Physics. Cualquiera de estos dos libros incluyen una gran cantidad de información en forma de datos que pueden ser consultados muy rápidamente. La quinta categoría es los libros de referencias generales multivolumen. Estos generalmente son colecciones de libros que se dedican a hacer revisiones profundas en temas muy particulares en áreas específicas de la química. Un ejemplo de este tipo de publicaciones es la colección de libros Chemistry of Functional Groups, en los cuales cada uno de los libros hace una recopilación de temas específicos. Otro ejemplo de este tipo de publicaciones es el Comprehensive Organic Chemistry, que es un tratado de 6 volúmenes sobre la síntesis y reacciones de compuestos orgánicos. El sexto es el trabajo de referencia sobre procedimientos sintéticos y técnicos. Este tipo de documentos de químico están dirigidos a brindar información específica sobre cómo desarrollar procedimientos experimentales. O sea, cómo hacer un montaje, cómo llevar a cabo pruebas cualitativas, cómo hacer una operación unitaria. La información que aparece en este tipo de documentos es similar al de una receta de cocina, con el paso a paso y las indicaciones gráficas de cómo llevar a cabo una determinada tarea, por ejemplo, montaje de operaciones unitarias o de procedimientos. Un muy buen ejemplo de este tipo de documentos es el libro de Boggins, en el cual vamos a encontrar una gran cantidad de procedimientos y de pruebas cualitativas que nos permiten realizar un laboratorio de química orgánica de manera más fácil. La séptima categoría son las fuentes de datos espectroscópicos. Estas son colecciones de datos espectrales de compuestos conocidos que pueden ser utilizados para identificar compuestos conocidos o para ayudar en la determinación de la estructura de una sustancia nueva, que en principio es desconocida. Generalmente la información aparece de dos maneras. La primera es una recopilación de los espectros, en los cuales vamos a encontrar en cada página una imagen correspondiente al espectro de la técnica del compuesto.
O la otra versión es vamos a encontrar un compendio de tablas con información espectroscópica. Actualmente muchos de estos libros en físico los vamos a encontrar en su versión digital o como bases de datos que pueden acceder por suscripción o pago. La siguiente categoría es los textos avanzados en química orgánica y monografías. Estos son libros de texto que proporcionan información más a profundidad que la que encontraríamos en un libro típico de pregrado. Usualmente este tipo de libros se trabajan en cursos de posgrado. Vamos a encontrar aquí información muy puntual sobre tópicos particulares de la química, pero no tan particular, no tan específicos. Generalmente se trata una gran cantidad de temas. Un muy buen ejemplo de esta categoría es el Advanced Organic Chemistry. Esta publicación tiene dos partes. La parte A en la cual se discute la estructura y mecanismos de los compuestos orgánicos y en la parte B las reacciones y la síntesis de muchos de ellos. Generalmente este libro se utiliza en cursos de posgrado. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.